Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Break It On cortito donde vamos a mencionar un par de noticias de LEGO Star Wars que podrían ser interesantes, sobre todo una acerca de un aniversario que no pensaba que fuese a ser representado así este año y las diferencias que hay entre los nuevos y los viejos Battle Droids, entre otras cosas. Vamos a empezar por noticias relacionadas con las revistas de LEGO, que muchos me preguntáis cuando subo los shorts de dónde saco estas polybags con figuras, porque normalmente las que compro y enseño, bueno, normalmente no siempre, son las que tienen figuras. Y es que a partir del 29 de diciembre volvemos a tener una figura, el comandante de la flota mandaloriana. Esta es una figura chula y que es lo suficientemente discreta en cuanto a discrepancias con otros mandalorianos como para ser una figura digna de army building. ¿A qué me refiero con esto? Pues que yo creo que no vamos a notar quién es este tío realmente y que si queremos tener 12 de estos, pues son como tener 12 soldados mandalorianos y punto. Hasta ahora solo podíamos encontrarlo en el set TIE Interceptor vs Fanfighter, que es un set que vale 100 euros. Así que ahora lo tenemos mucho más asequible al poder disponer de esta figura por 6 euros, que es lo que suele costar la figura aquí en España. Para los que siempre preguntáis, estas figuras se pueden conseguir en los kioscos de prensa y en algunos supermercados con sección de prensa, en la mayoría de países europeos a partir del 29 de diciembre, como he comentado. Pero es cierto que un seguidor mexicano me contó que allí también las encontró estas revistas. Me dijo que no fue en reventa, sino que en una tienda normal las encontró, así que si sois de México, por favor dejadme en los comentarios si alguna vez habéis visto estas revistas a la venta o no, porque es algo que me llamó la atención y yo pensaba que solo era europeo y la verdad que esto me descolocó un poco y pues si lanzo aquí esta pregunta, igual me contestáis y lo sé mejor. También se ha filtrado cuál va a ser la siguiente figura que correspondería a una fecha de enero, todavía por confirmarse, y es que tenemos dos figuras seguidas, algo que no suele ocurrir, y en este caso es el emperador Palpatine, siendo la misma figura que podemos encontrar por ejemplo en el diorama de la Sala del Trono. Estas revistas me encantan y me sugirieron que hiciese review todos los meses, o sea que tal vez aunque haya construcciones os traeré en forma de shorts estas revistas. Ya digo, no lo sé, porque gastarme 6 euros en una polybag de una construcción pequeñita que no termina de gustarme, pues es algo que es como, lo veo un poco gasto tonto. Sin embargo, cuando hay figuras ya veis que a veces compro 10 o compro 5, compro las que puedo barra quiero, y entonces pues a lo mejor sí que podría traerlo de todas formas como un contenido adicional para el canal. La más interesante será si este año nos dan algún clon. Suele haber 3, 4, 5 figuras al año como mucho, yo creo, y como hicieron el año pasado con los de la 212, tendría bastante sentido que este año nos trajeran o un clon regular o, yo pienso que todavía mejor y con más sentido, un Shock Trooper, que es un poquito más exclusivo aunque vaya a estar en más sets. Pero con la fecha de retirada de la Legión 187 este diciembre, sería increíble que nos trajeran una para deshacerse de stock si es que tienen de sobra, aunque esto lo veo imposible prácticamente, pero yo solo digo que si sacaran uno de la Legión 200, perdón, de la 187, yo me compraría como 15. Antes de continuar, quiero dar las gracias a todos los miembros que ya se han unido al canal y van a participar en el sorteo del Battle Pack nuevo de enero, aparte de tener acceso al Discord exclusivo para miembros y otras muchas ventajas. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que junto con un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudaríais muchísimo a este canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal. Cuando os he ido hablando de los sets que iban a salir para LEGO Star Wars, a menudo os he mencionado que iban a salir un par de polybags en enero, siendo una de ellas un AAT de los separatistas, inspirado como podemos ver en el episodio 1, la amenaza fantasma. Lo más importante para mí es lo que podemos apreciar abajo a la izquierda, que es un logo del 25 aniversario, y pese a que mucha gente ha pensado que era el logo del 25 aniversario de LEGO Star Wars, que ya sabemos que sí que va a haber algún tipo de logo, vamos a tener pues estas figuras de celebración y que también vamos a tener pues una guía de estas visuales, cabe recordar, como dije en uno de mis vídeos de rumores, que también es el 25 aniversario de la amenaza fantasma, ya que ambas cosas pasaron en el 99, y es lo que está indicando este logo. Es un logo en el que creo que sale Qui-Gon y o es Obi-Wan contra Darth Maul. Me llama la atención que hayan hecho un logo para este aniversario, ya que suelen hacer logos para los aniversarios cada 10 años, pues 10 o 20, 30, 40 aniversario, pero no cada 5, aunque esto me llama la atención, me gusta, ya que cada menos años habría algo que celebrar, aunque fuese con una plaquita, aunque esto no signifique que vayamos a recibir estas placas en los sets, pero sí que me mola que tengamos estos logos en las cajas cada menos tiempo. Sin embargo, sí podemos esperar que los 3 sets que tendrían sentido tengan este logo, como son la Polybag, el diorama del Podracer y el Droide K. Y además molaría mucho que, como los sets del 40 aniversario del Retorno del Jedi del año pasado, nos dieran una placa con este mismo logo. Estas placas siempre molan mucho. Del 20 aniversario de Clone Wars solo hemos recibido en el Venator y hubiese estado guay haberlo recibido, por ejemplo, también en la Gunship, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me encantaría que dentro de los sets que faltan por salir, ya sea en agosto o si sale alguno en octubre, que todavía no sabemos, algo más estuviese relacionado con la amenaza fantasma y fuese un set con figuras, porque de los que he mencionado ninguno parece que vaya a tener figuras de la película, si no contamos como tal la posible construcción del Droide K que recibiríamos con el set del Droide K construible, pero es que tampoco tenemos claro que es que vaya a venir un droide, porque con el droide de vigilancia no vino nada. Finalmente os voy a enseñar figuras de los nuevos droides B2, ya que bastantes youtubers extranjeros sobre todo cuentan con el set desde hace una semana o así y han hecho sus comparativas, cosa que yo también haré cuando pueda conseguirlos
comprarlos en enero, ya que no soy tan privilegiado y los conseguiré pues como todo el mundo. Por ir adelantando, he de decir que cuando tenemos uno al lado del otro sí que se nota bastante mejoría, sobre todo en el perfilado de la figura. Es obvio que se han utilizado nuevos moldes y que todas las líneas son como más nítidas, como si uno estuviese en alta definición y el otro no, que parezca algo raro de decir. Sin embargo, los puntos de conexión parecen muy similares y mucha gente sigue diciendo que es una conexión más fuerte que la de los droides B1, que se quitan y se ponen con bastante facilidad. Así que puede que ese problema de durabilidad por el que dejaron de sacar supuestamente estos droides, aunque no sabemos la noticia oficial, sigan teniéndolo estos modelos, pero eso es algo que solo el tiempo nos podrá confirmar y de momento hablar de esto sería especular. Muchas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. Sé que son noticias con un poco menos de peso que pues rumores de sets del año que viene, pero que todas juntas y sobre todo para mí el sorprendente logo del 25 aniversario de la amenaza fantasma sí que hacen una colección de noticias que puede ser interesante. Sois la energía que impulsa este canal y volver a recordaros que tenéis disponible las membresías del canal, así que nos vemos si queréis por lo tanto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.